Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio número 18 de Libros Hablados. Estamos muy cerca de terminar con La Bruja de Germán Castro Caicedo. Hoy vamos a escuchar la parte 7 y en el próximo episodio les voy a contar cuál va a ser el siguiente libro hablado. Espero estén disfrutando este relato como yo disfruto leerlo para ustedes. Sin más preámbulos, continuamos con La Bruja, Coca, Política y Demonio, parte 7. Ahí tiene la bruja, amigo. ¡Opa! 15. Amanda. Habían transcurrido tal vez un par de semanas cuando tuvimos una tremenda sorpresa. Es que nadie sabía que el presidente había resuelto venir a la ciudad, pero él se presentó sin avisar y agarró fuera de base al mismo gobernador. No sé por qué, ya tarde, después de las 10, llamé a mi casa y mi mamá me dijo: desde temprano está buscándote alegría porque al parecer el presidente de la República te necesita. ¿Tú nos crees bobos? ¿El presidente? ¿Quién sabe en qué andarás? Llamé a Alegría y me dijo: el pre tiene una borrachera tremenda, te necesita. ¿Y por qué estás en tu casa? Porque ya no tenía dónde buscarte y ellos están muy borrachos. Vete al Gran Hotel. No tengo ni un bendito centavo partido por la mitad. Toma un taxi, vete al hotel y allá te lo pago. Es que caramba, yo nunca tengo dinero, ¿sabes por qué? El mismo sacerdote que me hizo el exorcismo me dijo que iba a vivir así más o menos 10 o 12 años. Hace 7 que me exorcizaron. Falta mucho tiempo para salir de esta ruina. Lo que sucedió aquella noche, y que te lo voy a contar con palabras fáciles, fue de fama nacional. Escúchame. El presidente llegó temprano y mandó a que me buscaran, pero como yo no había sido alertada, pues no estaba localizable. Entonces él y el gobernador se tomaron una copa y otra, y a las 10 de la noche seguían bebiendo y esperando a que yo apareciera. Tal vez a las 11 llegué al hotel, y cuando les avisaron que estaba allí, partieron con el gobernador caídos de la borrachera. Salieron a un pasillo y de allí a una escalera. Al verme, el presidente se adelantó y como no podía tenerse en pie, se fue de cara y rodó escaleras abajo. Casi no pueden detenerlo. Es que la borrachera era miedosa. Con esa borrachera viva, imagínate el escándalo que se formó. Cuando lograron detenerlo y lo levantaron, el señor estaba ido. Se había golpeado la cara, la espalda, una pierna. Rápidamente lo metieron al salón de donde habían salido y en ese momento escuché que me llamaba el gobernador y que el presidente gargareaba algo, pero no pude entender lo que decía ninguno de los dos porque ambos estaban trabados. No desataban palabra, andaban sin vista. Qué borrachera tan miedosa. Y para colmo de males, esa vez no había jefe de protocolo. Alegría y yo nos fuimos unos minutos después. Más o menos a las 3 de la tarde del día siguiente, el gobernador me llamó al colegio en una resaca áspera y Rocío, la secretaria, me dijo: los sueños tuyos. Ahí te está llamando alguien que finge ser el gobernador. Esto es el colmo de la bobada. Me fui al hotel, subí y cuando llegué al salón vi al presidente, verde, brillante, la nariz como un rábano maduro. Se había golpeado la frente y tenía un morado, se le habían roto los anteojos, estaba sudoroso, temblaba. Cuando lo saludé, me hizo a un lado y me dijo que venía sin jefe de protocolo y sin nadie, que no quería que el gobernador ni Alegría lo escucharan. Luego me dijo: a mi mujer la aprecio, sí, pero solo la quiero como a la mamá de una de mis hijos. Es una mujer buena, llena de cualidades, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer si no deseo vivir más con ella? ¿Qué puedo hacer para que ella se aburra conmigo y se vaya? No se trata de salir de ella de cualquier manera, sino que ella se vaya. ¿Qué hago para que ella se vaya? Yo no quiero lesionarla. Ya le dije que es una mujer excepcional, maravillosa. Evidentemente, parte de la imagen de mi gobierno se la debo a ella. Trabajemos a ver, le dije.
y antes de que yo continuara, sacó del bolsillo del chaleco una fotografía de la señora y me la entregó. Yo le dije, presidente, no puedo trabajar con esta fotografía sin que usted me mande algunas prendas de vestir de la señora, que sean usadas. Eso es definitivo. Me dijo, le enviaré todas esas cosas, pero acuérdese que no quiero hacerle mal a ella. Yo vine solamente a eso porque me ha dolido tanto tomar esta decisión que se lo confieso, por eso bebí anoche. Ese día me dio dinero. No me acuerdo cuánto, pero me dio dinero. Con él compré un vestido, zapatos, ropa interior. 2 días después llegó Maniquí con una caja envuelta en papel de regalo, con lazo, con tarjeta y adentro un par de prendas de marca extranjera. Una ropa bella, finísima, usada pero limpia. Esa misma noche hubo luna menguante y le hice algunos nudos a cada prenda. Recé hasta bien entrada la madrugada, conjurando de manera que se marchara sin que le doliera, la oración del que se va. Luego vino una serie de ritos con incienso y zarzaparrilla, y rezos para que le fuera bien con quien viviera después, y a las 6 de la mañana me vestí y me fui para el cementerio. Allí enterré todas esas cosas. No me preguntes dónde porque no me acuerdo. Allá están todavía. 16. La campaña política estaba al rojo. Jaime le entregaba a las diputadas ríos de dinero y con eso avanzábamos en el montaje de la tramoya. Una cosa importante era la inscripción de cédulas para que los forasteros pudieran votar en mi pueblo y eso lo manejamos bien. Recogíamos a los trabajadores de las fincas de Jaime, los llevábamos a inscribirse, los regresábamos a sus sitios de labor y luego llenábamos planillas para recordar al milímetro quiénes se habían inscrito, gracias a lo cual el día de las elecciones sabríamos a quiénes recoger y a quiénes controlar antes de la votación. El que no votara sería despedido de las haciendas. El día de las elecciones, la maquinaria funcionó como una locomotora. Lo primero que hicieron las diputadas y el resto de los políticos de la cuerda del gobernador fue decirle a Jaime que impartiera la orden perentoria para que los autobuses de la flota fredonia se le negara el transporte a nuestros rivales. Malabares políticos de democracia latinoamericana. Gracias a estas facilidades acudió toda la gente que esperábamos y ese día, además de los trabajadores, votaron muchos que se habían comprometido con Jaime en otros pueblos. Mientras tanto, Jaime repartió miles de comidas, miles de regalos, miles de pesos en lo que llaman viáticos y también ofreció miles de promesas, como cualquier político profesional. Por eso, al terminar la jornada, como dicen los caudillos, fueron tantos los votos consignados por nuestras listas que de 12 atrapamos 5 renglones para que el Consejo de Gobierno de nuestro pueblo y desde luego uno, el de Marina Miranda, quien salió elegida para la asamblea de la región. Esa era una votación violenta porque mira, aquí nunca un líder conservador habría logrado más de 2 renglones. Esta vez salieron, por ejemplo, Lucindo, que luego fue elegido presidente del Consejo de Gobierno. Salió Mariela Plaza como principal y Sola como suplente. Mi mamá, que era la líder de la disidencia conservadora, pero que se deslizó a nuestras toldas. No recuerdo quiénes ocupaban las 2 curules restantes, pero lo cierto es que a partir de ese momento, Lucindo y mi mamá gobernaron el consejo como les dio la gana. Es que ella dirigía a Lucindo. Jaime creyó que su suegro iba a gobernar a su favor y a la hora de la verdad, aquel terminó trabajando para mi mamá. La campaña había sido encarnizada porque el ala disidente del partido, enemiga del gobernador, estaba dispuesta a acabarlo, a pesar de que muchos de sus líderes, con una cara, se acercaban a Jaime a venderle casas y haciendas y a pedirle favores, y con la otra atacaban como perros de presa. Pero además, cuando pasaron las elecciones, el resquemor de los opositores siguió, también al rojo vivo. En el pueblo la vida continuaba cambiando. ¡Qué locura! Sola, por ejemplo, hacía su vida muy diferente a lo que fue durante los primeros días de casada, porque ahora estaba embarcada en la política y además de todos los profesores que tenía en la ciudad, aquí Jaime le nombró como asesora a otra de las mujeres de las clases altas, porque carajo,
ella no podía relacionarse con cualquiera. Al fin y al cabo, tenía un pie en la embajada. Y Jaime, hombre, después de la promesa de aquella noche, Jaime amasaba en su cabeza los planes más grandes de su vida. Tal vez nunca había estado tan ansioso como en esa época. Imagínate que llegaba intempestivamente al pueblo, como decir hoy miércoles cuando hay muy poca gente, se iba para la finca y media hora después aparecía en la plaza con un mariachi tocando el rey y unos minutos más tarde aparecía Jaime y cuando ingresaba a la plaza el mariachi cortaba y arrancaba nuevamente con el paso doble a Silverio Pérez, amante del redondel. Y ahí se formaba la rumba porque el caballo bailaba y Jaime saludaba con el sombrero cordobés que le regaló el famoso rejoneador Oki Botero. En ese momento entraba sola en el lando, tirado por el caballo percherón. Ella siempre llegaba tocada con una pava, con los mejores vestidos y siempre llevaba una o dos damas de honor a su lado. Le daban la vuelta al pueblo, saludaba como sus maestras le habían enseñado que saludaban las diplomáticas y luego hacía mutis por el foro, un espectáculo diario. Algo que le faltaba por dominar a Jaime Builes era la colonia de nuestro pueblo en la ciudad. La colonia era manejada por la clase más rancia, los Barrientos, los Restrepo, Mariela Ochoa, Dolores Trujillo. Cuando fundaron la colonia, el párroco les dijo: ayudo en todo lo que ustedes quieran, pero con la condición de que la secretaria sea Amanda. Y desde luego me nombraron por algún tiempo, pues entonces el cura tenía un poder muy grande y él sabía que poniéndome a mí dentro, en ese momento yo era su compinche, él podría manejar aquella institución entonces con una tesorería solvente. A mí me dijo luego: el día que alguno de ellos nos dé guerra o nos haga algo que nos disguste, tú rompes las actas. No se las entregas, te pierdes y les dañas las reuniones. Bueno, pues el cuento es que Jaime Builes me propuso lo de rigor. Amanda, ¿por qué no te afilias a la colonia? Le expliqué que había estado en ella, pero de que regresar no era tan fácil. Sin embargo, hablé con Juan Ojeda y Juan Ojeda, a quien llamábamos el trepador mayor, ahora te cuento por qué, dijo que no le permitiría a Jaime Willes infiltrarlos y que si alguien insistía, él renunciaba, porque el narco manchaba con su presencia el honor de una institución honesta. Sin embargo, hubo dos reuniones para hablar de mi caso y de allí salió un no, así en mayúsculas. Willes me preguntó qué había dicho la colonia y yo le respondí que no. Entonces propuso: ofrezca un electrobisturí, un electrocardiógrafo y cuantos instrumentos necesiten en el hospital. Llame al director y pídale una lista con todo lo que le hace falta y con lista en mano dígales que les doy todo eso a cambio de mi ingreso a la colonia. Jaime fue aceptado por la colonia. Como respuesta, Puy les compró la casa de los Barrientos, donde el comandante de la policía me adivinó por primera vez la suerte cuando yo era niña, y dijo que el Estado debía construir un parque infantil y le dio el dinero a la colonia para que iniciara la obra. ¿Qué camino tomaría ese dinero? La pregunta aleteó durante mucho tiempo, puesto que nunca se movió una losa. Años después construyeron allí la Casa de la Cultura, pero con dineros del Estado. Bueno, he aquí el paréntesis sobre los trepadores. Mira, los Ojeda fueron una familia lejana, oscura, de muy bajo perfil que llegó un buen día al pueblo. Gente trabajadora, gente sencilla. Ellos se educaron un poco y les empezó a ir más o menos bien en lo económico y así como llegaron de un momento a otro se crecieron, que no saludaban a todo el mundo, que no se codeaban con cualquiera, que su familia era netamente española porque su bisabuelo había sido don Alonso de Ojeda, gobernador de Castilla del Oro, un nido de mosquitos letales en el Darién, la selva más malsana de América. Desde luego, aquello le puso los huevos morados a la gente y para que los Ojeda no jodieran tanto les pusieron ese apodo, los trepadores. Pues mira, con ellos la cosa era tan difícil que una noche se murió una de las chicas y yo le pregunté a su hermana de qué había fallecido. Me dijo: ¿qué pregunta? Pues de la misma enfermedad de Luis XVI.
Unos días más tarde, en mi primer año como profesora de historia, alguien me preguntó de qué había muerto Luis XVI y yo le respondí, de lo mismo que murió Marta Ojeda. A propósito, vayan a la biblioteca y averígüenlo. 15 minutos más tarde soltaron en coro, Luis XVI murió decapitado en la guillotina. A estas alturas estaba terminado el mandato del presidente y el del gobernador. Eran sus últimas semanas en el poder y como había quedado pendiente una nueva visita pública del gobernador, echamos adelante los faroles porque él quería despedirse de mi pueblo que le había respondido políticamente muy bien en las elecciones. La visita se hizo con bombos y platillos. Él vino con todos los secretarios del despacho, no le faltó uno solo, y vino además con la mayor parte de los diputados a la asamblea de la región. Era un viernes. Llegó a las 2 de la tarde y encabezó con Jaime Willes y Sola el desfile. Jaime estaba vestido de frac y zapatos blancos de charol. Para entonces ya el frac le quedaba estrecho y Sola llevaba una pava blanca, vestido largo y jugaba sobre el hombro con la que ahora es su clásica sombrilla de encajes y empuñadura de bambú. A su lado iba Julieta Hoyos peleando por ubicarse al lado de Jaime. Aquel personaje trataban de aislarlo, pero se agarraba de su brazo. Trataban de cerrarle el paso y ella la avanzaba a codazos. Hombre, Julieta Hoyos había sido una vieja muy importante y para ella los demás eran negros. Además era criticona, racista, estirada, como pocas, pero ese día decía, ¿que me aleje del lado de Jaime? Nada, con él conseguiré casa. Atrás, como siempre, avanzaba la Corte de Diputados a la Asamblea de la región, los miembros del Consejo del Gobierno del Pueblo, los mariachis, los caballos, el lando, el cura párroco que ya se había olvidado de los sermones contra el dinero caliente, los blancos y los negros con sus mejores ropas. Me acuerdo que ese día por la mañana sola me envió un vestido, pues para ella su ingreso a política me lo debía a mí. Cuando llegamos a la plaza corrió el rumor. Los enemigos políticos del gobernador están espiando. Se lo dijimos y respondió que ya se había dado cuenta y que él era el mismo aquí y en cualquier lugar, que los dejáramos hacer lo que quisieran. Sin embargo, entre los políticos del séquito cundió el pánico y más de uno empezó a cubrirse el rostro con el abanico de la señora y otros abandonaron la plaza y corrieron hasta la hacienda donde Jaime ofrecía la recepción. De la plaza siguieron para San Pascual, hasta donde llegó alguien con una cámara fotográfica y captó el momento en que Jaime le regalaba un segundo caballo, un bello animal, al gobernador. De aquello nadie se dio cuenta en ese momento y la recepción empezó con todo lo de rigor, desde pólvora y centuriones de la joda esa hasta música del campo. Y ese día el Consejo de Gobierno, con dinero de Jaime Builes, condecoró con el grano de oro a Jaime Builes, al gobernador, al presidente de la Asamblea de la región, a cuanto líder político asomaba las narices por allí, y la rumba siguió de largo, como siempre, hasta el amanecer, no del sábado, sino del domingo. Ese día todos regresaron a la ciudad y el siguiente amanecer, el del lunes, vino la bomba. El diario principal de la ciudad publicaba una fotografía del gobernador recibiendo el caballo de mano de Jaime Willes y otra foto abrazándose con Jaime. Imagínate el escándalo local, el tremendo escándalo porque luego vino otro espectro nacional, aun cuando la prensa de la ciudad y la prensa de la capital del país lo minimizaron. Pero el escándalo retumbó y encontró eco en el Congreso de la República, donde tuvo lugar un debate público en el Salón Elíptico de la Cámara de Diputados, reunida en pleno con un quórum enorme, con gente de la prensa escrita, con los tipos de la radio dando gritos como si se tratara de un partido de balompié, con las chicas de la televisión gritando como si se tratara de una carrera de autos, con los ministros de Gobierno y de Defensa Nacional, citados para que escucharan las andanzas del gobernador y de los políticos y las políticas de su grupo en la fuerza pública aquí en el pueblo, metidos en las fiestas de Jaime y en las fincas de Jaime y en el lecho de Jaime.
En ese debate se escucharon relatos completos sobre las genialidades de la campaña electoral en nuestra región, respaldados con documentos que comprobaban desde la compra de medio pueblo por parte de Jaime hasta la partida de bautismo de Sola y de Lucindo. Allí se conocieron, por ejemplo, las listas para el Consejo de Gobierno del Pueblo y para las asambleas de la región financiadas, estimuladas y elaboradas por Jaime, y esa tarde les entregaron a la nube de periodistas presentes algo como una serie de declaraciones juramentadas ante un juez, en las cuales varios ciudadanos atestiguaban que a ellos les costaba que Jaime les dio dinero para la campaña a quienes formaban parte del grupo político del gobernador y desde luego descripciones detalladas de la manera como los amigos y las amigas del gobernador le habían negado el transporte a sus oponentes políticos. Leer hoy el diario oficial, llamado Anales del Congreso, donde está recogido aquel debate, es asomarse al testimonio más contundente sobre el nacimiento de la narcodemocracia colombiana. El gobernador esperó algunos días y cuando cesó el viento le presentó renuncia del cargo a su amigo y consuegro y compañero de copas y de brujería y de marrullas, el presidente de la República, que no lo pudo sostener más en la gobernación porque el tema ya había entrado a competir con el campeonato nacional del morbo. Desde luego, el tufo de aquellas borracheras también se llevó por delante los sueños diplomáticos de Sola y los cálculos de Jaime, que había llegado a soñar con valijas diplomáticas repletas de dólares y cocaína. 17. Siempre he vivido así, sin pintura, con la cara lavada. Como dice mi marido, con los colores del relámpago sensual en las mejillas, o como un niño de la calle, aquí les dicen gamines según mis amigas. Una tarde entré a la sede del directorio conservador porque ya estábamos en vísperas de elecciones para presidente de la República y cuando entré vi a un hombre que no conocía, un tipo gordo, alto, el pelo recogido, fumaba pipa y cuando me vio cruzar dijo, «Detente, gamín». Me detuve y le dije, «¿Por favor?» Y él respondió, «Gamín, ¿por qué no te unes a mí? Quiero invitarte a mi oficina». «¿Usted quién es? No me conoces». «No sé quién será usted». «Yo soy J. Emilio Valderrama». «Ah, trataré de ir a su oficina. Deme su dirección». Entré al despacho de Pedro Ramón Restrepo, el secretario general del partido, y le dije, «Pedro, un señor de pipa que se llama J. Emilio dice que vaya con él. ¿Quién es?» «J es de la alta jerarquía conservadora de este país, Amanda». «¿Dónde estás parada? J es un heliotropo emplumado, un duro de la política, un hombre honesto, pero no vayas a su oficina porque seguramente quiere pescarte para su corriente política. No vayas». Sin embargo, más tarde se lo conté a Marina Miranda y ella me dijo, «Hazte amiga suya a ver qué podemos sacarle». No, no voy. Esa misma noche había una reunión política y allí volví a encontrarme con el hombre de la pipa. «Gamín, ven». «Gamín, es la última vez que te llamo. Yo no llamo a nadie. Toma, esta es mi dirección». Al día siguiente fui y le dije a la secretaria, «Aquí es la oficina del señor del directorio conservador que fuma pipa». Y ella me dijo, «¿A quién se refiere? ¿Usted quién es?» «Yo soy Amanda Londoño». «¿Quién es usted? ¿A quién busca?» «Al señor de la pipa». «Él no tiene citas hoy». «No, es que yo no vengo a pedirle cita. Por favor, dígale a ese señor que aquí está Amanda, que él me dijo que viniera. Comuníquele que yo le mando a decir que no tengo tiempo para esperar a nadie. Dígaselo, él entiende». Una vez en su oficina, tomé asiento frente a él y le dije, «¿Usted por qué me llama?» Me miró fijamente y luego dijo, «Gamín, ¿quieres hacer política conmigo? ¿Y qué me da a cambio? ¿Y usted qué me pide?» «Poder». Me miró detalladamente mientras soplaba la pipa. Estaba sentado hacia atrás en su silla. Me parece verlo con las piernas cruzadas, tranquilo. Yo también estaba tranquila. Y luego de una pausa me preguntó, «¿Qué es poder?» «No me gusta hacer fila en ningún lado,
Me gusta que todo el mundo me atienda a la hora en que llego. Me gusta que me escuchen, me gusta que me obedezcan, me gusta que me miren con respeto. Poder es conseguir el trabajo que yo quiera. Poder es que carajo no me digan regrese mañana. Si consigo eso con usted, le pondré los votos de mi región. Yo no necesito los votos de su región. Allá no tengo a nadie. Yo recorreré esas montañas, buscaré cuanto voto se asome, pero dígame, ¿usted es capaz de darme poder? ¿Cómo quieres que te dé el poder? No lo sé. El lunes te recogeré. Dime dónde y acudiremos a un desayuno al club y allí te presentaré a mi equipo de trabajo. A las 8 del lunes yo estaba en el club. Era la primera vez que entraba allí. El señor salió, me abrazó y recuerdo que me regaló una loción de Christian Dior. Luego me presentó a los demás. Allí conocí gente que luego supe eran muy importante en la política y en la sociedad y en la intelectualidad. Este es mi equipo, dijo mirándome a la cara y a ellos les dijo, Amanda es maestra, yo la llamo Gamín, es de mi confianza y conozco su trabajo. Lo sabe hacer, lo hace bien. Va a darnos los votos de su región y ustedes, ella dice que necesita poder y ustedes van a dárselo. Me dieron sus tarjetas y nos citamos el martes siguiente para comer. Ese día conocí a más próceres y a más caudillos y a más tribunos de la patria, caciques emplumados de la política local y chamanes del acontecer nacional. A ellos les dijo lo mismo que a los anteriores y yo tercié. Comencemos. Luis Carlos, necesito urgentemente que me haga el primer traslado de maestros en mi pueblo para mostrar que yo soy quien manda. Necesito que, como sea, le abras un cupo en la aldea tal a algunos maestros. En mi pueblo hay una escuela de formación de profesores y necesito que quienes se gradúen allí tengan trabajo. El día anterior había preguntado en mi pueblo quiénes querían trabajar conmigo y entre ellos estaba un maestro llamado Jorge Mario que yo no había podido vincular a nada. Ese mismo año se había recibido en la secundaria uno de mis hermanos, pero debía trabajar un tiempo antes de buscar una universidad. No somos ricos. Pedí que lo nombraran en forma inmediata profesor de San Gabriel, la aldea más conservadora del mundo, igual que a una mujer arruinada, pero líder natural. Inmediatamente quedarán nombrados, dijo Luis Carlos. Imagínate, si todo aquello no iba a saberse en mi pueblo, y cuando se supo, vino el revuelo. Amanda volvió a manejar la gobernación. Marina Miranda tenía poder político, económicamente estaba organizada, pero mis relaciones con ella no se hallaban bien porque me usó como trampolín para algunas cosas y como además ella le encendía una vela a Dios y otra al diablo, me fatigué de sus cosas y empecé a recorrer montañas en busca de los votos suyos para dárselos a Jota, que realmente era un caudillo honesto de talla nacional. A todas estas, yo aún trabajaba en una escuela de casas viejas y paredes blancas con niños inteligentes y tiernos. Así es mi pueblo, ¿qué le voy a hacer? Al día siguiente de una manifestación pública me llamó J. Amanda, va un coche por ti. Tienes permiso del secretario de Educación para que te vayas a Belén, porque Pedro Ramón Díaz Restrepo y Julio Espina Ramírez reunieron a los jefes políticos de esa región y planean hacer algo para rechazar a nuestro candidato a la presidencia de la República. No sé qué harás, pero es necesario torpedear cualquier estrategia enemiga. Te enviaré el coche. ¿Coche? Mándame coche y mándame dinero, viejo querido. Yo no tengo ni una hijueputa moneda porque por partida por la mitad. Perfecto. Te mandaré coche y te mandaré dinero, pero debes aplicar cargas de profundidad. El auto llegó por mí. Dejé un par de policías dictando la clase de educación física y nos fuimos por Laura Lora, diputada y espiritista, pero espiritista dura, bruja de raca mandaca, de anocheceres entre vapores verdes y mañanas con humores de fruta ácida y ojeras de zombi, ¿oíste? Ella invocaba algunas noches al espíritu de nuestro gran caudillo Laureano Gómez, que en paz descanse, y contaba como en una oportunidad su espectro estuvo a punto de quedarse para siempre habitando el salón principal de su casa. De camino a Belén, yo le decía,
Laura, no tengo claro lo que debemos hacer en aquel lugar. Muy sencillo, desbaratar la reunión, respondió. El camino era empedrado, distante. No recuerdo cuánto duró el viaje, pero al llegar realmente encontramos reunidos a todos los líderes azules de la región. Hablaban mal de nuestro candidato. Nuestro candidato se llamaba Belisario. Después de ambientarme un tanto y de medir el clima político, pedí la palabra y les dije que era ridículo que atacaran a un hombre de nuestras montañas y de nuestro mismo partido. Discutimos. Finalmente les dije, quienes sean de esta tierra, quienes todavía piensen en los arrieros de mulas que cruzaron ayer por estas montañas, y si tienen pantalones, clausuren esta reunión y la culminamos en mi pueblo dentro de 15 días. Todos se levantaron. Les dije, están invitados. Lleguen al Club La Florida, allá los espero. Tendré mariachis, orquestas, banquete y todo el licor que quieran beberse gratis, pero esta discusión debe terminar en mi pueblo. Allá podrán decidir si definitivamente le dan o no el respaldo a Belisario. Inmediatamente Julio Espina Ramírez dijo, desde ahora esta mujer será llamada la Chiqui porque es especialista en dañar las cosas. La Chiqui fue una guerrillera famosa en este país. Me bautizaron la Chiqui, pero lo importante fue que la reunión se disolvió dentro de botellas de aguardiente. Al lado de la política y al lado del magisterio siempre estuvo la brujería. Es que la brujería era algo fundamental en mi vida. Sin embargo, yo sentía que cada aquelarre me volvía ceniza. Durante los últimos meses, cuando lo del expresidente y al final del trabajo del presidente, por ejemplo, venía sufriendo de angustia, una angustia casi permanente, y ya para esas fechas de la campaña presidencial, la angustia se volvió pavor que, según los mismos médicos que me atendían, era casi inexplicable. Entonces yo parecía una mariposa loca, una antorcha de nervios. Empecé a perder peso, a cambiar de color en la piel de la cara, ahora una máscara verdosa, y a sentir terror en ciertas ocasiones en que justamente debía estar alegre por las satisfacciones que me daba la política o porque Víctor Manuel, mi novio, había dejado de beber. Por esos días precisamente me dijeron que había llegado una bruja de Zaragoza, uno de los puntos de nuestra geografía donde la brujería es más dura y más cruel. Fui a buscarla y la encontré de camino al Gran Río. La mujer había pedido posada en una bella casa colonial de balcones altos y jardines. En aquella hacienda vivía Hernán Álvarez, un rival de Jaime Willes en negocios limpios. Pues bien, allí supe que para salar a don Hernán y quitarlo del medio, Jaime hizo traer a esta pitonisa. Era una mujer callada, lejana, que se negaba a dejarme entrar en sus ojos y en su cerebro, convirtiendo mis interrogantes en lamentos de soledad, tinieblas del conocimiento. Solo logré averiguar que había escogido la casa del ánima a quien quería perjudicar, en la cual, gracias a los balcones altos y salientes, podía regar muy bien la sal con los jarabes que preparaba durante las noches después de las 9. Una hora clave, decía ella, y decía también que la sal no era para la hacienda, sino para el espíritu de su víctima. Esa tarde le dije que deseaba quedarme para verla trabajar y ella me movió la cabeza. Sí, me quedé. Esa noche se fumó un puro grande y al tiempo dijo oraciones y conjuros que yo no conocía. Buscaba que a aquel señor le fueran mal en todos sus negocios. Luego subió al balcón y sopló la sal 3 veces, pronunciando luego el nombre de su víctima. Unos meses después, Hernán Álvarez, el hombre salado por aquella bruja, y que fue un hombre rico, estaba pobre, arruinado, y una tarde cuando llegó del pueblo, su caballo se asustó justo en la puerta de la casa, brincó y lo arrojó con fuerza contra la puerta, y como él estaba borracho, no pudo sujetarse y en el porrazo se le fracturó el cráneo. Don Hernán murió pobre y jodido en la puerta de la casa que yo vi salar. La historia no termina allí. La misma sal quemó al vecino a pesar de que no era para él. Su hermano, que era su vecino, 2 años después empezó a sucumbir, a retroceder en sus negocios, hasta perder toda su hacienda y toda su fortuna.
Hoy camina descalzo. Han muerto en forma trágica varios de sus hijos y vive de lo que llamamos por aquí la caridad ajena. Y la casa, pues está derruida. Cuando la bruja pidió posada en ella, era una de las estancias más hermosas y elegantes que uno podía ver en estas montañas. Fernando Fernández. Desde luego que recuerdo aquella casa. Se llamó la Fonda de los Álvarez, un sitio de mujeres y de licor en los bordes de una finca próspera. Allí murió Hernán Álvarez bajo los cascos de su caballo y después su hermano Lucio fue arruinándose hasta perderlo todo. Luego continuó una especie de maldición que cubrió a su hermano, los hijos empezaron a matarse entre ellos. El primer muerto fue Mario, que falleció siendo estudiante de comienzos de la secundaria. A él lo asesinó Roberto por haberle impedido que se robara una carga de café. Roberto, el asesino, atacó al muchacho contra un muro de piedra en los bajos de la fonda y le aplicó 10, 20, no sé cuántos garrotazos. Y unos años después, Roberto le quitó la mujer a otro hermano, a Fidel, y Fidel lo esperó una mañana frente a la fonda y le desocupó el tambor de su revólver. El viejo Lucio Álvarez tuvo las mejores propiedades del municipio y hoy anda con su tragedia encima y sin una maldita moneda. Amanda. 3 días después de haber conocido a la vieja de Zaragoza, me fui para la ciudad y mientras llegaba la fecha de una reunión de líderes políticos, una amiga que era más bruja que yo nos dijo a Alegría y a mí que la acompañáramos al cementerio. Iba a enterrar a una persona. ¿Enterrar un vivo? Pregunté con pavor y ella nos explicó. Mira, voy a sepultar en vida a un hombre para hacerle llegar los lamentos de mi soledad y mi aborrecimiento cósmico. Es un hombre joven que me ha hecho sufrir y voy a dejarlo sin alma y sin memoria. Ponle mucho cuidado a esta historia porque es importante. Más adelante le encontrarás la cola. Ya atardeciendo un viernes, nos fuimos para el cementerio, aquella mujer, Alegría y yo. Ella escogió una tumba, no sé por qué carajo dijo que tenía que ser, y allí empezó a rezar letanías de entierro. Oraciones y letanías no sé cómo se llamen exactamente. Y a medida que rezaba, iba sepultando un muñeco y se pegaba al muñeco una fotografía. Se movía con lentitud, y además de la foto, el muñeco llevaba atadas y bien apretadas en diferentes partes del cuerpo una cinta negra, una roja, una verde, una amarilla y una morada. Y después de la fotografía y de las cintas con los nudos, sacó de una especie de relicario unos cabellos castaños y los colocó siempre en el pequeño hueco que había abierto con el dedo pulgar de la mano izquierda. Finalmente sacó un trozo de papel, escribió el nombre de la víctima y lo cruzó con una raya espesa. Serían las 6:30 de la tarde cuando salimos de allí, y a mí me pareció todo tan absurdo que volvió a darme risa y olvidé por mucho tiempo la historia. Continuemos con la política. Faltando 4 días para la cita de mi pueblo, J me dijo: escúchame, la reunión no se puede hacer. Ellos deben llegar a tu pueblo y encontrarse tan supremamente descoordinados que no tengan siquiera la oportunidad de preguntar dónde pueden reunirse, ni cuánto citar para otro encuentro. Tenemos que ganar tiempo, de manera que tú ya te idearás la forma de no dejarlos reunir. Ese sábado le dije a mi familia: voy a enloquecer. Llegó la fecha, la reunión es mañana, ¿qué voy a hacer? En mi casa habían comprado un cochecito viejo y mis padres dijeron: vayámonos a conocer Angelópolis. La cita con los líderes era a las 11. A las 8 llegó uno al que llamábamos el embajador y le dije: embajador, reúname a toda la gente en el atrio. A las 9:30 miraremos quién falta y mandaremos por él. Cuando desapareció aquel hombre, arrancamos para Angelópolis. Yo sentía temor porque quienes se quedaron allí eran los máximos líderes de la región, más la clase política alta de la ciudad, pero hice un gran esfuerzo y puse la mente en blanco y así pasamos todo el día en Angelópolis y terminamos conociendo una bella zona cafetera en montañas diferentes a las nuestras.
Cuando regresamos encontré gente que quería hacerme desaparecer del mapa. Después supe que Margarita Ramírez atendió a los caudillos, pero que como ella no tenía dónde sentarlos, los había puesto a caminar en el atrio y a dar vueltas por la plaza. También me contaron que se habían ido desconcertados, sin reunión, sin decisión y sin un comunicado público rechazando a Belisario. Al parecer se citaron para el fin de semana siguiente en Jericó, pero todos sabíamos que el descalabro de aquel domingo, más la espera de una nueva semana, iba a enfriar los ánimos. Por otro lado, para J era fácil disolver la reunión de Jericó, si es que se animaban a organizarla, porque él mismo le dijo al jefe de aquel lugar que enredara las cosas como lo había hecho yo. ¿Sabes en qué terminó todo aquello? En que Belisario fue presidente de la República. 18. Aquel martes, un martes 12, cosa rara, fue bien difícil, ¿sabes? Por un lado estaba hundiéndome de pavor, por el otro uno de mis hermanos se hallaba grave de salud y para salvarle la vida pidieron una medicina que no se conseguía en ningún lado. Entonces, muerta de, ¿qué sería? Tal vez de zozobra, de angustia, de ansiedad, por decir algo, o de temor porque se nos muriera en plena juventud, entré a la iglesia de San José a pedirle al Señor que nos ayudara a encontrar el medicamento. Pero cuando entré a la iglesia, vi mucha gente rara, había un problema en mi vida. Mi papá es de una familia del campo. Mi mamá pertenece a una de las principales familias del pueblo y nos había enseñado que no se debe conversar con negros ni salir con mestizos. Entonces, cuando yo entré a la iglesia de San José, vi gente del montón, sin clase, sin elegancia, y pensé, ¿de dónde vendrán? Eran las 3 de la tarde y era una muchedumbre que cantaba, que elevaba los brazos y algunas veces se movía al ritmo de unos salmos de alabanza con compases de música popular. Y había allí inválidos y enfermos con sus sondas y con sus cabezas cubiertas con gasas y esparadrapos y algunos con el frasco del suero conectados a las venas, y yo pensaba, hombre, si de verdad el Señor hiciera milagros, ya mi hermano estaría caminando, pero estos tampoco caminan. Por las melenas, por la ropa, por esa fe de carbonero que te atropella, tenían que venir de barrios marginales, y ese remanente racial y ese sentimiento clasista me hicieron arrugar el pellejo y sentí ganas de salir, pero no podía. Algo me ataba a esa iglesia caliente que olía a pábilo de vela y a ser humano. Yo trataba de salirme, pero no podía. Allí había un imán, había algo que me atornillaba al piso. Y otra cosa, nunca me han gustado las misas largas porque me aburro y termino por acelerarme y salir. Pero sin embargo, allí seguía cosida a las baldosas, ¿oíste? En mi casa estaban esperándome mi marido y 3 compañeros, porque esos días andábamos preparando el examen final de Derecho Penal. Pero la misa era larguísima. La celebraba un sacerdote cojo, rubio, alto. Me impresionó que después de la elevación todo mundo aplaudiera. ¿Por qué aplaudían? ¿A quién aplaudían? Y luego, cuando hablaban de la paz, todo el mundo se agarraba de las manos. En ese momento vi que un hombre moreno requemado, grande, se me acercaba para ofrecerme no una, sino las 2 manos, y yo traté de irme, pero tampoco pude, y él se detuvo frente a mí, y yo estiré las manos, y cuando él me las apretó, caliente, sudoroso, empecé a llorar. Pero no sabía por qué estaba llorando. En ese momento arreció la angustia y resolví entrar a la sacristía. Mi finalidad al ir a la iglesia era pedirle al Señor por la salud de mi hermano. Mira qué historia tan extraña. Pero me encuentro con una misa muy larga y muy rara y le acaricio las manos sudorosas a un negro y luego entro a la sacristía y le digo al sacerdote que me escuche unos segundos y él me dice que no tiene tiempo. Seguí hacia adentro y vi a una monja de pelo corto, falda azul y camisa azul celeste. Le decían hermana Alicia. Cuando me miró, la abracé y le dije, hermana, por favor, sálveme. Yo hago brujería. Siempre me he preguntado por qué le dije aquello. ¿Por qué lo hice? Es que yo iba a otra cosa. ¿Por qué se lo dije? Esas cosas de mi Dios. En ese momento entraron con un niño para que le diera gracias al Señor.
Dijeron que lo había salvado de una enfermedad. El niño llevaba en sus manos unas bolas rojas enredadas en una pequeña mano negra de cerámica. Se las colocan a los niños del campo y a los niños del populacho para contrarrestar una especie de maldición que flota en la conciencia popular y se le conoce como mal de ojo, marfario que te meten entre la piel cuando te miran con las malas intenciones. Cuando lo vio la hermana les advirtió: quítenle eso inmediatamente, eso es brujería. Se volvió hacia mí y me dijo: te invito a venir mañana. Hoy tienes que leer la Biblia. Lee mucho el Salmo 91 y ora para que puedas volver porque vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando la gente va a salirse de la brujería, sucede eso y a ti te llegó la hora de salir. La hermana Alicia, una monja que exorcizaba, ¿por qué diablos fui a dar precisamente allá? Además de dar clases y de trabajar en política en esos días, yo andaba ayudándole a una familia del Nilo a la que estaban enloqueciendo con brujería dura. Ellos me buscaron y yo empecé a sentir la fuerza del vudú, que es muy, pero muy tenaz. No los conocía, no conocía el Nilo, no conocía su finca en el campo, pero les dije: busquen un muñeco negro y rojo escondido en el zarzo de su casa. Lo buscaron y lo encontraron. Ese era el comienzo de un trabajo peligroso porque detrás del muñeco había fuerzas destructoras. Imagínate que a un abogado hermano suyo lo habían enloquecido y estaba interno en una clínica de reposo. ¿Y sabes quién le estaba haciendo la brujería? Pues su misma esposa. Mira, la cosa era tan jodida que cuando llegué a mi casa creía haber visto el muñeco de vudú ahí frente a mis ojos, pero lo vi inmenso. Y luego, hombre, luego cuando me acosté, vi que los cuadros empezaron a mecerse sin que hubiera temblor de tierra. Con absoluta seguridad, yo vi que un cuadro cambió de lugar. Es que yo vi que el mismo, solo, volando, se pasó de un muro a otro. Entonces le dije a mi marido: Víctor Manuel, despierta, me están persiguiendo las brujas. Y él respondió: sí, también vienen los búhos. Amanda palidece como la tarde que visitamos la casa. Hace una pausa y dice: esta parte hay que orarla. Señor Jesús, cúbrenos con tu presencia. Santos Miguel, Gabriel y Rafael, vengan a nuestra ayuda. Bueno, decía que mi esposo sonrió y continuó durmiendo, pero para mí la noche fue horrible porque vi que las cosas bailaron. Escuché pasos, escuché quejidos, escuché graznidos. No pude dormir. A la mañana siguiente fui donde la hermana, me dio de beber agua bendita, oró. Bebí más y empecé a devolver lo que tenía en el estómago y luego a arrojar babasa. Ella llamó a otras dos monjas para que le ayudaran a orar. Vinieron. Ella rezó la oración de liberación de San Miguel Arcángel, un pequeño exorcismo sin ritual. Yo estaba sentada en una silla y las dos monjas a los lados. Colocaron un balde para que escupiera y continuaron dándome agua bendita. Y rezaron durante todo el tiempo. Rezaron, rezaron, rezaron. Me imponían las manos. Yo sentía punzadas en el cuerpo y ganas de devolver. Ella repetía: esto es un proceso. Haz de cuenta que vas a donde el médico y que él simplemente te formula: eso es lo que haré. Estuve con ella entre las 9 y las 12 del mediodía y al final, cuando ya sentí paz, creí que todo había terminado y me fui. Ella dijo que volviera al día siguiente. El día siguiente era fiesta. Tenía una cita con dos abogadas a las 3 de la tarde para una sesión de hechicería. Una de ellas practicaba algo de macumba, o sea, brujería brasileña, y había hipotecado la casa para poder viajar a Brasil a aprenderla. Era una morena fea, manejaba un taxi y por su tipo y su silencio no la querían ni sus profesores ni sus compañeros en la universidad. Por otro lado, se había separado del marido y vivía desesperada por regresar a su lado. Lloraba, no tenía paz y estaba dispuesta a dar lo que fuera por recuperarlo. Es increíble. La ves ahora y ella infunde paz. Ha cambiado hasta en su aspecto. Viste mejor. Estuvo en Tierra Santa con su marido, que ahora parece quererla más que antes. Pero regresemos al cuento.
Me reuní con las abogadas antes de comenzar el aquelarre, pero cuando les miré las caras sentí tanta angustia que les dije, no, 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 vengan ya, vengan inmediatamente conmigo a donde una monja, la única que puede salvarlas. Mi marido, que nunca se asomaba para ver quién llegaba, dijo que se iría conmigo, y cuando llegamos a la calle le grité, usted se monta en ese auto y yo me monto en el otro. Y a la abogada le dije, usted siga el auto en el que voy yo. Ellas no sabían a dónde iban y mi marido menos. Adelante arrancó un Mazda blanco de la segunda abogada que llevaba dos niñas pequeñas. Luego partió el taxi negro en el que yo me había acomodado y finalmente mi marido con la abogada fea. ¿Por qué lo hice? Tampoco lo sé. Es que aún no lo sé. Imagínate que como era normal en esos días, tampoco tenía dinero y el aquelarre iba a sacarme de problemas. Sin embargo, sentí aquella desesperación y me los llevé a todos para el convento. Hermana Alicia, voy a entregarle a esta gente con quienes hago brujería. Por favor, recíbala, le dije al llegar. La hermana pidió que uno de nosotros se saliera con las pequeñas porque los niños no pueden ver exorcismos. Se cree que los espíritus malignos empiezan a poseerlos a partir de ese momento, por lo cual salí con las niñas y al comienzo escuché unos gritos. Mi marido, que no cree en estas cosas, presenció la primera oración de liberación y luego contó que una de las mujeres daba alaridos, parecía que tuviese otro ser adentro, se revolcaba y arrojaba espuma por la boca. A la segunda le dio una convulsión fuerte y prolongada. Víctor Manuel. La hermana Alicia estaba al frente de ellas. Había orado antes. La vi pálida y a las mujeres desencajadas. La hermana dijo, en nombre de Jesús de Nazaret, fuera, espíritu de mentira y confusión, fuera en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y por la gloria del Padre, precipítense ya al pie de la cruz de Jesús, queden en ese sitio atados para siempre y no regresen jamás. Salgan de este lugar, salgan de esta casa, salgan de esta ciudad y precipítense ante la cruz adorable del Señor. Luego empezó a hablar en una lengua extraña, extrañísima, con palabras fuertes. Cuando ella habló así, una de ellas comenzó a ponerse morada y a torcer los ojos, y luego se cayó, y en el suelo se revolcaba y arrojaba espuma por la boca y graznaba. Así como lo estoy diciendo, graznaba. No era ella. Hermana Alicia. Me protegí primero con la sangre de Cristo, luego até a Satanás para que no pudiera hacernos mal. Inclusive en este momento, aquí, Señor, atamos a tu cruz cualquier fuerza del mal, porque cuando uno está tratando estos temas puede recibir un ataque. Eso sucede mucho, por ejemplo, a través de accidentes de automóvil, luego de que se ora por liberación y no hay suficiente protección con la sangre del Señor, o Satanás no está atado. Es que él puede vengarse de alguna manera porque a él no le conviene que su reino sea destruido. Ahora, atando a Satanás, se somete al general, y sometido el general, los otros demonios quedan más desprotegidos. Luego, durante la oración di la orden para que saliera el espíritu o los espíritus que había dentro de ellas, una orden en el nombre de Jesús. El cuarto paso fue enviar por el poder del Espíritu Santo y quinto paso, mandé a los espíritus a prostrarse a los pies de Jesús en la cruz para que quedaran atados para siempre. Para decir esta oración de liberación es importante, por ejemplo, ayunar la víspera o en los días antecedentes. Depende de cada caso. Cristo, por ejemplo, lo hizo durante 40 días, pero yo creo que un día es suficiente. El ayuno ideal en el caso de la liberación es a pan y agua, y debo hacerlo muchas veces porque los casos de posesión, de opresión y de maleficio ocurren cada vez con más frecuencia aquí en nuestro medio, ahora que se está imponiendo lo que se llama la nueva era, o sea, la implantación del ocultismo. La nueva era es regresar a aquello que fue tan fuerte en otras épocas y por eso la gente va a seguir teniendo todavía muchos problemas. La nueva era es una grandiosa seducción de los últimos tiempos, que se nos presenta simplemente como algo bellísimo, como la luz, como la verdad.
pero detrás de todo se halla Satanás, proponiéndonos un cambio en la humanidad para que la gente caiga en sus garras. Y se presenta esta nueva era como una síntesis de las religiones orientales, de la gnosis, del esoterismo y del espiritismo que comienzan a inundarnos. Sin embargo, todo aquello busca implantar en la humanidad el reino de Satanás. Nos hablan de reencarnación y nos dan una cantidad de explicaciones pseudocientíficas y astrológicas, pero ese es el nuevo invento del demonio para seducir a la humanidad. La nueva era abarca todas las variedades de las ciencias ocultas y comenzó con la creación de algo que se llamó la Sociedad Teosófica en 1875, en cabeza de Elena Petrovna Blavatsky. Unos 5 años después, otra mujer llamada Alicia Bailey sintetizó las enseñanzas del plan de la nueva era para la humanidad. Ella las recibió a través de algo que se llama escritura automática, dictada por un espíritu demoníaco. Mira, a mí me ha tocado presenciar personas a las que un espíritu de escritura les toma la mano y el alma y las pone a escribir. Yo lo he visto. Una vez nos hallábamos en retiros espirituales en una casa de campo y alguien me dijo que las alumnas estaban siendo fastidiadas por una señora que no cesaba de escribir. Luego vimos que se trataba de un espíritu que se había apoderado de su mano. Era algo compulsivo. Lo demoníaco siempre es compulsivo. Le dijimos que se sumara al retiro y allí pude observarla de cerca y vi que recibía señales confusas. Ella decía que tenía miles de mensajes y el espíritu nos fastidió a través suyo durante todo el retiro. Otra cosa, yo siempre había criticado que cuando las personas oraban en lenguas, un don, cambiaran de voz. Me parecía que uno debía usarlo cuando el don viene a la mente, pero con naturalidad, sin estridencia. La historia es que en esos retiros sentí que me venía el don de lenguas, unos gemidos, y yo decía en mi interior, Señor, pero si yo misma he pasado años enseñando que no debe cambiarse el tono de la voz cuando se habla en lenguas, y mira la vergüenza que me estás haciendo pasar, Señor. Estos gemidos no son mi voz. Sí, es el don de lenguas, pero ¿por qué este gemir? Gemía y sentía humillación, pero de pronto olvidé lo demás porque aquella señora que nos había enloquecido durante el retiro vino y se arrodilló frente a mí. Me di cuenta que no era frente a mí, sino frente al Señor, y en ese momento, tanto yo como otra persona que estaba a mi lado, interpretamos esas lenguas. Aquello era, Padre, libera en el nombre de Jesús a esta hermana que está atada por las fuerzas de Satanás. En ese momento el Espíritu, a través mío, intercedió para que la señora fuera liberada. No te dije estas cosas cuando comencé a hablar de la liberación, porque este es un campo demasiado amplio. Es que una de las formas a través de las cuales el Señor se vale para liberar es la oración de liberación en lenguas. No se saben cuáles, pero son lenguas antiguas. Una explicación es que quienes tenemos este don, este carisma, oramos en idiomas ya desaparecidos para que el Señor sea alabado o se le dirija intercesión. Todo un mundo, ¿no? Las lenguas tienen varias formas. Primero, me pone el Señor en la mente unas sílabas que no entiendo y algunas veces mis labios las pronuncian sin voluntad. Otras sucede contando con mi voluntad y cuando llega la sílaba la pronuncio. El mismo proceso de los idiomas normales. Te llega la palabra mental y tú le das forma con tu boca. Las lenguas me llegan generalmente en el momento de oración. Es que a mí me llegó... Sí, si quieres te cuento cómo me llegó la primera vez. Estaba en Europa. Había partido de Niza y viajaba en un autobús a lo largo de la Costa Azul. Acababa de terminar mis estudios secundarios, cuando de pronto empecé a cantar y pensé, soy extraña. No canto en español una sola sílaba y estoy haciéndolo ahora en un idioma que no entiendo. Canté a gusto. Solo eso. Luego, 20 años después, supe que aquella había sido una canción en lenguas. En ese momento la canción me unía al Señor. En aquel momento el canto fue una experiencia maravillosa porque yo sentía que en mi espíritu estaba otra dimensión. El Espíritu Santo estaba orando en mí y me unió al Padre. También supe mucho tiempo después que esa primera experiencia fue una alabanza.
Ahora transcurrido el tiempo, ya embarcada en la renovación carismática, sé que uno de los carismas que se dio en la iglesia primitiva afloró el día de Pentecostés, cuando hablaban en idiomas desconocidos, porque el Espíritu del Señor oró desde los seres humanos. La primera forma de orar en lenguas es suave, armoniosa, a veces mediante cánticos. Ahora en este preciso momento puedo orar en lenguas. La hermana Alicia cierra los ojos y empieza a vocalizar algo en el tono de un canto gregoriano. Iriana, Iriana, Ariana, Iria, Cedera, Yarciriana, Andere Marariusindirinia. Mire, en esto yo no tengo nada que ver. Yo no sé qué oré. Yo sé que el Espíritu del Señor vino y oró en alabanza porque es muy suave. Para hacer esto solo se necesita ponerse en la presencia del Señor. Esa es la primera forma de oración en lenguas. La segunda es la oración de liberación. Si tú estás en contacto con algo que tenga dentro un espíritu del mal y hay alguien que quiera ser liberado y que el Señor quiera liberar, entonces se pronuncian lenguas fuertes. Uno sabe que los vocablos son de liberación porque surgen en tono imperioso, algunas veces con cacofonía, algo como esto. Otra oración en lenguas es cuando siento que se me agolpan las sílabas, pero aquello no es de alabanza ni es de liberación, y como que mi corazón palpita. Entonces sé que el Señor va a darle a su pueblo un mensaje a través de mis lenguas. Es la oración del mensaje. Por todo esto siempre tiene que haber en nuestras comunidades alguien que interprete las lenguas. Se trata de transmitir el sentido de lo que el Señor quiere decirle a la gente. Esas personas tienen el don de interpretar las lenguas. Eso no es de hoy. Todo esto está narrado en Corintios 12, que es parte del Nuevo Testamento. Se trata de una de las cartas que Pablo dirige a la iglesia de Corinto, receptora de todos estos dones, pero tenían problemas para su uso. San Pablo les cuenta cómo deben ser utilizados. Esto también está en Romanos 12. En ambos dice qué carismas o qué dones le da a ciertas personas. A unos carismas de curaciones, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento, a otros diversidad de lenguas, a otros don de interpretación. Es el Nuevo Testamento. Tanto en sanación interior como en sanación física, como en liberación, cuando uno no sabe en qué forma orar, empieza a hacerlo en lenguas y tiene la certeza de que el Padre está enviando a través de nuestro espíritu lo que Él quiere comunicar. Muchas veces le digo, Señor, yo no entiendo lo que tú quieres que yo diga por esta persona. Dilo tú mismo. Y empiezo a orar en lenguas. Eso da mucha seguridad. Pero volviendo a la nueva era, quien lanzó este plan, digamos que fue Alicia Bailey, que en 1880 sintetizó todas las enseñanzas demoníacas para la humanidad, enseñanzas que recibió por escritura automática bajo el dictado de un espíritu demoníaco. Y te decía que yo soy testigo de que esto puede suceder, y ese plan de la nueva era, según quien lo dictó, debía ser puesto en público unos 100 años más tarde, es decir, en 1975, por todos los medios posibles, y eso sucedió al pie de la letra. El plan de la nueva era para la humanidad incluye, por ejemplo, el establecimiento de un nuevo orden mundial, fundado sobre el amor y la fraternidad de todos los hombres. Ese es el anzuelo. Te hablan de amor y fraternidad y van a confundirte tanto que terminarán por envolverte. Yo misma, antes de estudiar esto, hace poco realmente hablé de la nueva era sin saberlo y hoy existen sacerdotes y gentes de la iglesia que lo ignoran y por tanto lo divulgan. Hasta ese punto ha llegado el grado de confusión en que hoy nos movemos los seres humanos. Otra idea que vende el plan de la nueva era es la constitución de un nuevo gobierno global, centralizado y absoluto. Tercero, la instauración de una nueva religión global alrededor de un maestro que vendrá pronto.
La realización de estos objetivos, dice el plan, debe pasar por ciertas etapas intermedias, como el establecimiento de un nuevo sistema económico mundial, supresión de la propiedad privada y dirección globalizada de los transportes y de los bienes de comunicación, control global de la distribución de los productos alimenticios, sistemas de impuestos únicos para todo el globo terráqueo, sistema universal de las tarjetas de crédito, garantía de un mínimo de propiedad privada y de libertad individual, con la obligación de someter la vida privada al gobierno global regido por Satanás. O sea que en este momento quienes posean aquellas tarjetas de crédito tendrán todas las facilidades para vivir mejor, pero el sistema va a implicar una abjuración del reino de Dios en favor del reino de las tinieblas. El plan de la nueva era contempla también control mundial de los nacimientos, abortos, fecundación artificial y de la salud, control global de las zonas de población, infiltración de las instituciones políticas, económicas y sociales, supranacionales e internacionales, para preparar la instauración de un gobierno universal. Fíjate cómo ya muchas instituciones han sido infiltradas por la filosofía de la nueva era. Hablemos de la ONU, de la UNESCO, de las fundaciones Ford y Rockefeller, la masonería, y sigue creciendo la lista año tras año. Pero por otro lado, el plan de la nueva era niega la muerte en el sentido de finalización de la vida y enseña la reencarnación, o sea, el paso a otras vidas sucesivas en las cuales el desarrollo espiritual del ser puede continuar, cosa que es rechazada por la filosofía de Cristo. Según él, nosotros recibimos nuestro espíritu, nuestra alma, para que de acuerdo con la vida que hayamos llevado y el uso que hayamos hecho de nuestra libertad, tengamos el goce del cielo. La nueva era está en contra del cristianismo. Ahora, una cosa, fíjate cómo estas ideas se han impuesto en las altas clases sociales. Para ellas es un tema snob, un tema in, que en nuestro caso comienza por los de arriba. Hoy tenemos curaciones mediante espiritismo, tratamientos psiquiátricos regresando a lo que llaman vidas anteriores, cuarzos, curaciones con filtros de colores y el tarot. Bueno, todo lo que está poniéndose de moda, que no es más que una amenaza para la humanidad, pero la humanidad no lo sabe. La humanidad está ahogada, confundida dentro de tantos mensajes bellos y tantas cosas in. Y no hablemos de otro cuento que llaman la era de Acuario, un momento muy difícil para la iglesia, sobre todo por la confusión. Mira, es que hoy se ve cómo el cristianismo anda despistado porque no sabe dónde está la verdad y no sabe dónde se halla, porque dice que es cristiano pero no conoce la filosofía de Cristo y entonces anda a la deriva, detrás de todo lo que le impongan como moda sin capacidad de distinguir. ¿Por qué hago este largo recorrido? Porque la historia de Amanda es una prueba concreta de que estamos en la nueva era. No estoy hablando de ficción. Estas cosas son tan concretas, tan reales como Amanda. Es que mira, los mártires de hoy son los millares de seres azotados por el maleficio, un fenómeno que existe, que es real, que está ahí. El maleficio no me lo he inventado yo. El maleficio no lo hemos inventado los católicos. El maleficio es una oración que se le dice a Satanás para que dañe a alguien. Entonces nuestra lucha no es contra seres terrenales, sino contra entidades muy pero muy poderosas. Y es la misma lucha que sostuvo Cristo contra el demonio. Mira una cosa, el Cristo de ayer es el mismo Señor de hoy, ese no ha cambiado y nosotros tampoco hemos cambiado. Somos el mismo hombre de ayer con sus mismas limitaciones, con sus mismas miserias, con sus mismos defectos. Y si Cristo luchó contra Satanás, hoy sus ministros siguen haciéndolo porque Él lo ordena de esa manera, así de fácil. O te lo repito, ¿es que acaso nosotros no somos el mismo ser humano de ayer y el Jesús de hoy no es el mismo Jesucristo de ayer? Aquí no ha cambiado nada. Ahí tiene la bruja, mijo. ¡Opa! Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados. Les doy las gracias nuevamente a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer a nuestro email libroshabladosfp@gmail.com
o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. Soy Johan Waltero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.